En este tutorial vamos a ver cómo poder lograr hacer un modelado poligonal dentro de ZBrush utilizando ZModeler. El ZModeler es una herramienta bastante nueva que nos permite, digamos, de alguna forma poder lograr hacer un modelado poligonal de forma similar a lo que podemos conseguir en 3D Studio Max, Maya o programas parecidos. Vamos a ver cómo poder comenzar con esta herramienta. Elegimos un cubo, vamos a entrar en el modo edición y con este cubo lo podemos convertir en un polymesh y comenzar a trabajar con el ZModeler, o si no, podemos inicializarlo. Acá todavía no lo convertí en polymesh, este objeto todavía sigue siendo un objeto primitivo de ZBrush, el cual podemos definir la cantidad de segmentos en sentido horizontal, en sentido vertical, podemos definir el tamaño, pero lo que me interesa que vean es que también tenemos lo que serían los primitivos del ZModeler. Vamos a convertir esto tal cual está en un polymesh. Y ahora si vuelvo a este menú, Initialize, van a ver que tenemos otras opciones. Estas opciones serían, como les dije antes, los primitivos para trabajar con ZModeler. Por ejemplo, si presiono Q cubo, voy a tener un cubo que tiene dos segmentos de lado. Puedo elegir una esfera, un cilindro en X, orientado en Y y orientado en Z. Y acá abajo tengo lo que serían las resoluciones. Puedo definir que esto tenga 3×3×3. Modifico la resolución, presiono Q cubo y ahora tengo un cubo de 3 segmentos por cada lado. ¿Okay? Vamos a quedarnos con este cubo para comenzar a trabajar con el ZModeler. El ZModeler es un pincel que lo tenemos que buscar con la siguiente combinación de teclas: B, Z y la tecla M. De esa forma obtenemos el pincel de ZModeler, y este pincel va a ser dependiente de dónde estemos parados. Si estamos parados sobre un polígono, vemos que se marca el contorno del polígono. Si estamos parados sobre un segmento, me marca en blanco ese segmento, y si estoy parado sobre un vértice, me lo marca en rojo. ¿Okay? Esto siempre es dependiente de dónde estemos parados en el objeto. ¿Y qué es lo que hace el ZModeler? Bueno, lo que hace el ZModeler nos permite aplicarle operaciones a estos elementos, a un polígono, a un segmento o a un vértice, de forma similar a lo que vimos, a lo que es, bueno, lo que podemos hacer en 3D Studio Max o Maya. Bueno, entonces para comenzar a trabajar con el ZModeler, vamos a hacer clic a ver qué es lo que pasa. Clic y arrastro, vemos que hace como una extrusión. Vamos a probar de nuevo, hago clic y arrastro. Vamos a elegir este polígono. Vemos que podemos hacer extrusiones simplemente haciendo clic y arrastrar. De forma muy sencilla podemos ir construyendo. Acá hice clic sobre el segmento. Al hacer clic sobre el segmento, van a ver que puedo agregarle un loop. Le agrega un loop a toda la vuelta. Hago clic acá, vemos que puedo desplazar este loop y lo puedo aplicar a donde yo quiero. ¿Y qué pasa si agarro un vértice? Veamos qué sucede. Hago clic y lo puedo mover en cualquier dirección. Hago clic de nuevo en un vértice y lo puedo mover. Pero ¿por qué? Mejor dicho, ¿cómo puedo definir qué operación se aplica sobre cada elemento? Por ejemplo, yo en lugar de hacer una extrusión para el polígono, tengo seleccionado el polígono, en lugar de hacer una extrusión quiero hacer otra cosa. ¿Cómo lo puedo definir? Bueno, para eso tenemos lo que se llaman acciones. Para abrir el menú de acciones, simplemente presionamos la barra espaciadora
mantenemos presionado, puesto que si no este menú va a desaparecer. Otra forma, también más fácil me parece a mí, es hacer clic derecho con el botón del mouse y de esta forma aparece el menú de las acciones del elemento en cuestión, en este caso polígonos, acciones de polígonos. Si me paro sobre el segmento y hago clic derecho, tengo las acciones del lado del segmento, y si me paro sobre el punto, tengo las acciones del punto. ¿Okay? Vamos a ver en principio las acciones del polígono. Vemos que acá arriba tenemos varias cosas. Por defecto tengo activado el QMesh. Puedo hacer una escala, puedo hacer un split, mover, hacer un inset, inflar el polígono, hacer un bevel, bridge, borrar el polígono, no hacer nada, extruir. Vemos que acá está el extrude. Sin embargo, con el QMesh yo también puedo hacer extrusiones, como estuvimos viendo. Vamos a probar alguna de estas opciones. Antes que nada también les quiero explicar esta parte de acá abajo. Estos dijimos que son las acciones, son las herramientas que podemos aplicarle a cada elemento, a cada polígono en este caso. Acá abajo tenemos lo que se llama target. El target sería hacia qué objeto se va a aplicar esta acción que elegimos arriba. En este caso tengo el target puesto como un simple polígono. Esto quiere decir que la acción, la herramienta que tengo seleccionada acá, se va a aplicar al polígono que tenga seleccionado en ese momento. También podemos aplicar a todos los polígonos, podemos aplicar a todos los polígonos de 4 lados, a todos los triángulos y bueno, varias opciones más que después iremos viendo. Acá abajo tenemos lo que se llaman modificadores, modifiers. Esto de acá serían como los parámetros de la acción. Si ustedes eligen una acción determinada, van a ver que estos modificadores van a cambiar. Estos serían los parámetros de esta acción. ¿Okay? Vamos a quedarnos con el QMesh por ahora y vamos a ir probando. Vimos que es como una especie de extrusión, pero tiene que tener algo diferente a extrusión, puesto que la extrusión también la vimos de este lado. Vamos a elegir Extrude. Vemos que acá abajo cambian los modificadores también. Y vamos a comenzar a trabajar con este Extrude. En principio vemos que no hay ningún cambio con respecto al QMesh. La diferencia va a ser la siguiente. Si yo hago una extrusión y hago otra extrusión acá al lado, acá adentro se me generan caras internas de estos polígonos. En cambio, si trabajo con el QMesh, a ver, vamos a agarrar por ejemplo estos dos, voy a cambiar de acción. Recuerden, pararse sobre el polígono, clic derecho, elegimos QMesh, levanto, vemos que es una extrusión, levanto este y vemos que inmediatamente se pega al polígono, se pega al costado del polígono anterior, y ahora puedo comenzar a levantar este lado de forma gradual. ¿Okay? Puedo levantar y básicamente acá adentro no me genera ninguna cara interna. Es como que borra las caras internas que deberían estar ahí adentro. También con el QMesh lo que pueden hacer es, si ustedes levantan, generan geometría. Si me voy para adentro, también podemos ir hacia adentro, pero por ejemplo acá en un extremo podemos ir hacia adentro y lo que va a hacer es va a borrar el polígono. Ven que si yo levanto hacia una extrusión, si voy para abajo lo borra. Esto igual, podemos borrar este lado, este extremo, agarro este, voy para abajo y lo borra. ¿Okay? Otra variante del QMesh puede ser, por ejemplo, si yo agarro este, lo levanto y presiono, por ejemplo, presiono Alt. Alt lo que va a hacer es va a cambiar el grupo. Vemos que cambió de color este polígono. Esto se debe a que podemos
podemos hacer que este polígono que levantamos sea de otro grupo diferente del cual partimos. Por ejemplo, acá están todos los polígonos de color verde. ¿Okay? Yo levanto este, vemos que queda de color naranja. Si presiono Alt, vemos que cambia de grupo, cambia de color. ¿Y para qué me sirve que cambie de color? Bueno, si me fijo en las opciones del target, van a ver que tenemos diferentes objetivos al cual aplicarle. Uno de ellos es polygroup. Dependiendo del color que tengan los polígonos, podemos aplicarle la acción. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otra opción del QMesh. Si me paro, lo muevo y presiono Control, lo que hago es, digamos, estoy separando este lado, esta cara, del resto de la geometría. De esta forma puedo continuar y puedo, de nuevo, hago una extrusión, presiono Control y me quedo únicamente con esta cara y continúo. ¿Okay? Después podemos presionar Shift. A ver, Shift me parece que era para mover. Si, bueno, acá yo hice un montón de cosas, vamos a presionar Q cubo de nuevo. Shift, hago clic, muevo y presiono Shift. Vemos qué pasa. Ahora puedo mover esta cara, este polígono. También otra forma que podemos trabajar con el QMesh es haciendo grupos temporales. Nosotros vimos que tenemos el objetivo, el target, lo tenemos seleccionado como un polígono simple, como un simple polígono, que es donde me pare, es donde se va a aplicar en este caso la extrusión o el QMesh. Pero podemos, por ejemplo, pintar para generar un grupo temporal. Para hacer eso presionamos Alt, hago clic en este polígono y este polígono. Y ahora, si hago clic y levanto, van a ver que todos estos polígonos se comportan como uno solo. Esto es un grupo temporal nada más. Vamos a probar de nuevo. Vamos a elegir, por ejemplo, presiono Alt, hago clic, Alt, hago clic y estos dos, y ahora en cualquiera de ellos, si levanto, van a ver que se comportan como un solo polígono. Algo temporal nada más. Vamos a elegir, por ejemplo, un cilindro en I. Podemos trabajar con loops. Para trabajar con los loops, con los polígonos, vamos a hacer clic derecho, elegimos Polyloop. Polyloop es básicamente un loop que me permite seleccionar toda la vuelta de polígonos. Dependiendo también de una flechita que vamos a ver acá. Si ustedes se paran sobre un polígono, van a ver que tienen una flechita naranja que apunta hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia el otro lado. Bueno, esto me va a indicar hacia dónde se va a generar el loop. ¿Okay? Si yo elijo hacia el costado, hago clic y levanto. Bueno, si muevo hacia un lado se achica, si muevo hacia el otro se agranda y levanto, van a ver cómo ahora esto está afectando todo el loop de polígonos. ¿Okay? Control Z, esta vez voy a elegir la flechita para arriba. Hago clic y arrastro hacia los costados. Vamos a ver cómo ahora afecta a los polígonos, mejor dicho, al loop vertical. Teniendo en cuenta la flechita de color naranja, esto va a afectar en sentido vertical o horizontal. ¿Okay? Vamos a ver un par de opciones de los segmentos. Me paro sobre un segmento. Antes que nada vamos a borrar unos polígonos. A ver.
Voy a darle mayor cantidad de resolución en I, vamos a ponerle 5. Elijo Q cilindro. Bien, vamos a borrar polígonos. Para borrar polígonos, como se imaginarán, me paro sobre el polígono, clic derecho. En lugar de QMesh vamos a elegir Delete, borrar. Y ahora, si yo me paro sobre este polígono, lo puedo borrar toda esta parte de acá arriba. El otro lado no se ve, lo podemos ver utilizando Display Properties doble. ¿Okay? Ahí vemos la parte interna del cilindro. De esta forma podemos borrar, por ejemplo, estos polígonos, este de acá y este de acá. Bien, vamos a ver algunas opciones de Edge. Me paro sobre el segmento, clic derecho, y acá por defecto está Insert. Insert nos permite, como vimos, agregar estos loops. Podemos agregar los loops que nosotros querramos. Esto va a ser útil sobre todo cuando trabajemos con suavizado, que nos va a poder mantener la forma más recta, más definida en los extremos. Acá podemos agregar uno por uno, o también lo que podemos hacer es hacer clic derecho y en lugar de agregar un solo loop, un single edge loop, podemos agregar múltiples loops. Vamos a elegir múltiples edge loops y acá vamos a hacer lo siguiente: hacemos clic, levanto y comienza a agregarle más loops. ¿Ok? Comienzo a agregarle los loops que yo quiera. Esto también va a depender mucho de los parámetros de los modificadores. Yo acá estoy insertando múltiples loops con estos parámetros que vemos acá. Acá tengo la resolución interactiva, que es justamente cuando ustedes hacen clic y levantan. Esto sería la resolución interactiva. O si no, lo que ustedes pueden hacer es definir la cantidad de loops que quieren. Por ejemplo, yo quiero definir que tenga, cada vez que haga clic le quiero agregar 5 loops. Entonces, una vez que hago clic, van a ver que le agrega 5 loops. O acá abajo también, hago clic, le agrega 5 loops. Eso depende también de las opciones en la parte de modificador que ustedes tengan seleccionadas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, rellenar este hueco. Para rellenar este hueco, como se imaginarán, seleccionamos, primero tenemos que trabajar con loops, con segmentos. Clic derecho, me paro sobre el segmento y voy a elegir, por ejemplo, close, y vamos a rellenar utilizando la primera opción que dice concave hole. Vamos a pararnos sobre este segmento y rellenamos. Vemos que rellena. Vemos que me genera triángulos también. Estos triángulos estos segmentos los podemos borrar con delete. Acá siempre conviene trabajar con un tamaño de pincel chiquitito, así no molesta. Si trabajo con un pincel muy grande va a ser difícil poder seleccionar. Bueno, yo lo que hago es reduzco el tamaño del pincel. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a rellenar acá arriba. Si quiero rellenar esta parte de acá arriba, podemos elegir close, como vimos antes, concave hole, y rellenamos. Esto vemos que le agrega geometría irregular. Vemos que le agrega triángulos a lo que es la tapa del cilindro. O si no, podemos utilizar la opción, acá tengo que pararme sobre el segmento.
clic derecho, ahora sí. En lugar de cóncave hole que le agrega triángulos, vamos a elegir convex. Veamos qué sucede cuando aplico este método. Vemos que si yo hago clic y muevo hacia arriba y hacia abajo, vemos cómo cambia la resolución de arriba. Si me muevo hacia izquierda y a derecha, lo que hago es estoy levantando esta tapa. ¿Ok? De esta forma podemos tapar ese hueco de ahí arriba. Y acá abajo vamos a hacer algo parecido. Clic derecho en el polígono, elegimos borrar y comenzamos a borrar todo esto. Ups, control Z. Cuando ustedes, por ejemplo, acá yo hice clic sobre un segmento y me generó toda esta cantidad de polígonos. Hay veces donde ustedes se confunden, por ejemplo, hacen clic sobre el polígono, lo borran, pero después hacen clic sobre el segmento y les genera esto. Entonces, para no cometer esos errores, lo que pueden hacer es, por ejemplo, si ustedes están trabajando únicamente con segmentos, y no quieren trabajar con polígonos, van a elegir la opción que dice hacer nada. No hacer nada. Cuando ustedes pasen el cursor sobre el polígono y hagan clic por accidente, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, porque si no les puede agregar geometría de forma instantánea, como en este caso. Acá lo que voy a hacer es voy a borrar estos polígonos y en segmentos voy a indicarle que no haga nada. Ok, vamos a borrar toda esta parte. Otra forma de rellenar esta tapa podría ser haciendo un colapsar todos estos segmentos de acá en un solo punto. Me paro sobre este segmento, clic derecho y elijo Collapse. Colapsamos, hago clic sobre el segmento, vamos a colapsar el hoyo, el agujero. ¿Okay? Acá estaba aplicado solamente a este segmento, a este lado, pero en realidad yo quiero tapar todo el agujero que quedó acá. Hago clic y ahí vemos cómo todos estos segmentos que estaban acá al costado se concentran en un solo punto del medio. ¿Okay? Bueno, vamos a ir para atrás. Vemos que agarra todos estos lados y los concentra en el único punto del medio. A diferencia de lo que hace el close, por ejemplo con el cóncave, que mantiene la forma, simplemente agrega geometría triangular arriba para tapar. Y es muy diferente de lo que hace el convex, que acá tenemos varias. Bueno, acá en esta parte podemos indicarle la forma que va a tomar cuando nosotros construyamos la tapa. Por ejemplo, podemos indicarle que por defecto está seleccionado spline. Vamos a, por ejemplo, elegir otra opción. Acá también es cuestión de ir probando, experimentando. Yo no probé todas las variantes, así que no sabría decirles cómo funcionan todas, pero vamos a elegir círculo, hago clic y comienzo a levantar. Es parecido a lo que teníamos antes. También vamos a notar que acá tenemos polygroups, tenemos colores diferentes. Estos colores los estamos viendo en sentido vertical. Si nosotros queremos, también podemos modificar esos grupos. Clic derecho y acá abajo vamos a ver que tenemos polygroups en columnas, que era lo que vimos recién. Podemos ponerlo como filas, polygroup rows, y ahora si me paro en este segmento, hago clic y levanto, van a notar que ahora
los grupos están como filas, están en forma concéntrica. ¿Okay? También podemos indicarle que no haya grupos directamente, clic derecho, polygroup flat, que me genere solamente un grupo plano sin separar por columnas o por filas. ¿Okay? Bueno, vamos a seleccionar de nuevo el cilindro en I y vamos a ver ahora cómo poder conectar elementos.